En un video anterior, que te voy a dejar aquí abajo en la descripción, vimos cómo fabricar un electroimán utilizando un simple tornillo y un tramo de alambre de cobre. Una aplicación que se utiliza muchísimo en la industria para los electroimanes son los relevadores o contactores. Estos pequeños de aquí son los que se utilizan generalmente en tarjetas electrónicas, porque las corrientes que se manejan en ellas son relativamente pequeñas. Pero cuando ya necesitamos alimentar dispositivos más grandes, como resistencias, motores y otro tipo de dispositivos que consumen mucha energía, entonces hacemos uso de los contactores. Todos estos de aquí tienen el mismo principio de funcionamiento. Tienen un electroimán que va a generar un desplazamiento lineal y tienen platinos de contacto para conducir la corriente eléctrica. En este video vamos a desarmarlos para ver qué es lo que hay dentro de ellos y comprender mejor cómo funcionan. Acompáñame. Vamos a comenzar con este porque es muy fácil ver lo que contiene. Lo que puedo ver aquí es la bobina y dentro se encuentra el núcleo de hierro. Eso es lo que conforma el electroimán. Cuando yo conecte en ambos extremos de la bobina una fuente de alimentación, el electroimán va a forzar a esta parte del sistema a descender. Y cuando desconecte la alimentación, se va a liberar. Lo que puedo ver aquí son puntos de contacto. Si yo conecto un cable aquí, cuando active el electroimán, este movimiento hará que la corriente circule de este punto a este punto y se cierre el circuito. En este contactor en específico voy a conectar aquí y por la parte trasera tengo la segunda conexión para alimentar la bobina del electroimán y esto propiciará que descienda el contactor y entonces los contactos se establecerán de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. Los relevadores para electrónica funcionan bajo el mismo principio. Aquí tengo 5 patitas de conexión. Bobina, bobina, común del contacto, contacto normalmente abierto y contacto normalmente cerrado. Vamos a ver a qué nos referimos con contacto normalmente abierto y normalmente cerrado. Este es otro relevador o contactor. Lo que yo necesito para que haya continuidad en estas dos patas es cerrar este contacto, activando el electroimán. Si yo libero, ya no hay contacto. Este es un llamado contacto normalmente abierto, porque normalmente está abierto y hasta que se active el dispositivo, se cierra. El de arriba es el contacto normalmente cerrado. Como puedo observar, está permanentemente en contacto, permanentemente conduciendo. Y hasta que activo el relevador, se abre el circuito. A eso es a lo que nos referimos con contacto normalmente abierto y normalmente cerrado. Ahí puedo ver la abertura, o la apertura más bien, y cuando desciende, conecta. Y cuando lo libero, desconecta. Conecta y desconecta.
Todo esto se va a hacer a través de el electroimán que está aquí, que tiene a su vez sus bornes de conexión. ¿Cuál es la principal diferencia entre este relevador y este? El nombre. Cuando hablamos de pequeños relevadores o contactores, les llamamos así como tal, relevadores. También los conocemos como puerquitos. Y estos grandulones se les denomina contactores. De hecho, el nombre correcto para mí sería contactor. En inglés es un relay o un relay, escucharemos a los trabajadores mencionarlo así, pero en realidad esto no releva nada. Hay una pieza adicional que se conecta después de este, que es el relevador de sobrecarga, que se encarga de proteger a los dispositivos que están conectados después de este. Y de ahí se va derivando una cantidad de nombres. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Este de aquí solamente permite conectar una cosa, por ejemplo, un foco, un motor monofásico, una resistencia de calentamiento. En los sistemas industriales, por lo general, utilizamos corriente trifásica, esto es, existen 3 cables, cada uno con su alimentación propia. Y esos 3 cables se van a conectar a los motores. Entonces necesito 1, 2, 3 contactos. Vamos a destapar este. Aquí, por ejemplo, puedo ver los 3 contactos principales y este de acá ya no se utiliza para transmitir potencia. Este generalmente es denominado contacto auxiliar y se utiliza para las señales de control. Varía dependiendo de los fabricantes, pueden tener 1, 2, 3 contactos auxiliares, pueden ser parte del contactor como en este caso, o pueden ser externos como veremos en el contactor grande cuando lo abramos. Aquí tengo la conexión de la bobina y puedo ver que efectivamente aquí está el alambrito que entra a la bobina. Y esto de aquí es el núcleo ferroso que va a ayudar a que se establezca el fenómeno electromagnético. Lo que vamos a hacer cuando activemos la bobina es que esta parte del núcleo se una con esta. Y cuando hagamos esa unión, entonces estos puentes de conexión harán contacto con las puntas que vemos acá, que a su vez irán conectadas a los cables de los motores por un lado y de la alimentación por el otro. Aquí ya puedo ver mejor a los puentes de contacto. Esos no son otra cosa más que puentes. Vamos a sacar uno. Esto es todo lo que hay. La parte más importante de estos puentes, a los que también llamamos platinos, son precisamente estas puntas que están aquí, porque es una aleación que contiene platino, que es un metal muy resistente a la erosión por arco eléctrico. Cada que esto hace contacto, se generan chispas y van desgastando al material. Si fuera de cobre completamente, esto se desgastaría muy rápido y además correríamos el riesgo de que se quedara pegado permanentemente. Esto nos evita que se pegue. Aún así podemos observar que está... Vamos a ver si lo puedo ajustar un poquito. Todo eso que se ve negrito es porque digamos que se va quemando el material, se flamea el platino, decimos en ingeniería, ¿no? O en servicio decimos, se flamearon los platinos. Cuando estos platinos se acaban, entonces hay que reemplazar el dispositivo. Anteriormente estos platinos eran intercambiables, ahora ya no es muy común y la mejor solución es cambiar el contactor completo, a no ser que sea un contactor muy grande, como el que vamos a ver más adelante.
Y la forma que voy a tener para que una vez terminado el uso o la conexión, estos platinos se separen de los que se encuentran acá, es a través de estos resortes. Cuando activo bobina, se cierra contacto, y cuando dejo de activar bobina, se libera contacto. Acá tengo este otro contactor, pero este contactor solamente tiene 2 hilos para conexión. Este podría utilizarse en un sistema monofásico o bifásico. De hecho, la alimentación de esta bobina es a través de un voltaje de 127 voltios, como el voltaje nominal de los tomacorrientes caseros. Eso no quiere decir que no se pueda utilizar en un tablero de control. En un tablero de control llegamos a utilizar voltajes de 127, 220 o 440 voltios, por lo regular. Aquí en este contactor puedo observar el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Este se va a abrir, este se va a cerrar cuando haya este movimiento. Para ello voy a alimentar la bobina del contactor. Eso es lo que hace el sonido tan peculiar de los relevadores. La conexión y desconexión de la bobina cada vez. Incluso estos pequeños tienen ese peculiar sonido, aunque mucho más ligero. Y habíamos dicho que en este grandulón íbamos a encontrar exactamente lo mismo. Vamos a destaparlo. Y acá puedo ver, vamos a ver, ya está, los platinos de conexión para las 3 fases, algo similar a lo que tenemos aquí. Aquí está el otro lado de los platinos. Estos ya incluso traen aquí unas cubiertas porque se calientan y los arcos que se generan aquí ya son mucho más fuertes. Las cubiertas bien atornilladas aquí. Todo esto de acá es el electroimán. Este es el núcleo de hierro. Todo esto es la bobina. Aquí vienen sus bornes de conexión. Y esta es la parte que se une. Vamos a ver ahí. Vamos a hacerlo así. Aquí vamos a ver que lo que desciende son los platinos.
para cerrar el contacto con los que están acá. Y por ahí habíamos mencionado a los contactos auxiliares. En este en específico, aquí en el costado, tengo un contacto auxiliar mucho más pequeño, solamente para control. En este caso, un normalmente abierto. Aunque creo que este trae... No es cierto. Este es solamente normalmente abierto. Si viniera aquí el otro, podría incorporar tanto normalmente abierto como normalmente cerrado. Y en el otro costado tengo espacio para un segundo contacto auxiliar en caso de requerirlo. Esta parte de aquí es la protección contra sobrecarga que mencioné anteriormente. No siempre viene integrada como parte del contactor. En este caso sí. Cuando hay una sobrecarga, estos elementos abren el circuito. Porque quiere decir que hubo algún problema con la instalación. Entonces el contactor esencialmente sería de aquí para acá. Otro detalle acerca de estos contactores. Estos contactores tienen una forma especial para poderse montar en un riel, mejor conocido como riel DIN. Entonces lo único que voy a hacer es ensamblarlo de una parte y presionarlo y ya queda listo, fijo en el riel. Otra ventaja de este modelo en particular, no todos los contactores, pero algunos modelos nos permiten no tener que desconectar la base, puesto que solamente retiramos el contactor y lo reemplazamos por uno nuevo y listo. Y eso nos evita tener que hacer la desconexión de todos los cables. Último, los puerquitos, los relés para electrónica. Aquí vamos a tener que canibalizar uno, así es que hagámoslo. Estos vienen sellados, entonces la única manera que tengo de acceder es quitándoles su cubiertita. Demos las gracias a este relé que ha sacrificado su vida en pro de la ciencia y el conocimiento. Podemos observar exactamente los mismos elementos. Tenemos aquí este hilo para la bobina. Aquí está el otro hilo para la otra parte de la bobina. Y este dijimos que era el contacto común. Este va a esta laminita. Y por acá me voy a acercar. Contacto normalmente cerrado y contacto normalmente abierto, que van a estas dos patitas de aquí. Y eso es todo. Aquí la gran diferencia es que solamente hay un contacto, a diferencia de los otros donde tenemos 3 o 4 contactos. Aquí solamente va a haber uno. Si en electrónica requiero conectar más cosas, tengo que montar más relés. Normalmente cerrado arriba, normalmente abierto abajo. Los relevadores para electrónica solamente manejan un polo porque se manejan señales individuales. Los demás relevadores que se utilizan en los tableros industriales manejan señales trifásicas. Si acaso requiriéramos hacer una instalación simple con algún relevador en casa, puede ser con uno de 2 polos para poder utilizar la línea y el neutro.
Como ya pudimos ver, esencialmente hay lo mismo, es el mismo sistema para cada uno de los relés y lo único que va cambiando es, además del número de líneas, el tamaño en función de la corriente demandada por el dispositivo. No olvides suscribirte, regalarme un like y darme tus comentarios. En un siguiente video te mostraré cómo hacer las conexiones para un control de motor utilizando un contactor. Hasta pronto.